Ya, chicos, por ahí se van a ir agregando sus demás compañeros. Avísenles que vayan tratando de ingresar. Ojalá que ya no aparezca ya. Bien, hablábamos también de otro aspecto con respecto a la variación, a las variaciones de una lengua o variaciones lingüísticas. Bien, y hablábamos del aspecto, hoy vamos a empezar a hablar sobre el aspecto semántico, ¿no? Este aspecto, chicos, está relacionado en realidad con la variación, pero respecto al significado que tienen las palabras según el contexto. ¿Bien? Y esto también va a depender del aspecto pues, geográfico, más que todo, ¿no? Más que del aspecto social. Veamos, entonces, vamos a poner aquí algo sencillo y el resto ya pues se los explico. ¿Bien? A ver, vamos a poner algo sencillo. Entonces lo vamos a ver así. Relacionado, bien, relacionado con la variación, con la variación entonces, de significado, ¿bien? Creo que está ingresando bien más. De significado. La oración de significado que tienen las palabras según el contexto. Que tienen, ¿bien? Las palabras según el contexto. ¿Bien? Listo. Entonces, de eso se trata el aspecto bien semántico. ¿Cómo así? A ver, vamos a ver aquí algunos ejemplos para que sea pues más entendible. ¿Bien? Entonces, muy bien. El aspecto semántico tiene que ver con la variación que va a sufrir una palabra, ¿bien? De un idioma en particular, de una lengua en particular, en este caso, por ejemplo, el castellano, ¿no? Que tienen pues las palabras, ¿no? Dentro de un contexto. Y eso tiene que ver con el aspecto, decíamos, con el aspecto más que todo geográfico, ¿no? Con el lado geográfico, o con la variación geográfica, de espacio. Por ejemplo, la palabra autobús, un ejemplo, ¿no? Vamos aquí, la palabra autobús, por ejemplo, autobús, ¿no? Por ejemplo, esta palabrita autobús. Vamos a ver. Sabemos que autobús, ¿qué significa? Es un vehículo, ¿no? Un vehículo de transporte público, por ejemplo, ¿no? Un vehículo de transporte, que la mayoría de veces es público, para eso ha sido creado, ¿no? Para que quepan la mayor cantidad de personas, transporte público. ¿Qué más podemos decir de autobús? ¿Qué se emplea? Bien, podemos decir que se emplea. Vamos a ver aquí. Que se emplea, por ejemplo. Bien,
habitualmente en el servicio urbano, ¿no? En lo general. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que significa autobús. Bien, pero en algunos lugares o algunos países, por ejemplo, acá lo podemos poner en algunos países, vamos a irnos a países que utilizan una misma lengua, en algunos países, por ejemplo, varía, ¿bien? Y ya no se le dice autobús, sino de repente se le puede decir microbús, ¿no? Por ejemplo, microbús, de repente colectivo. En México por lo general le dicen colectivo. Pecera también, ¿no? O podemos decir en otro lado, de repente camión, ¿no? Incluso en la selva se le puede decir guagua, por ejemplo, ¿no? A ese vehículo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta y podemos notar los distintos términos para un mismo objeto, ¿no? Distintos términos, mira, para un mismo objeto. Entonces, esto prueba que también una lengua puede sufrir variación de acuerdo a su significado. Entonces, de acuerdo a su significado, dentro de un contexto. Bien, dentro de un contexto. Entonces, también es una variación lingüística de una determinada lengua. Una lengua puede variar de acuerdo al aspecto fonológico, también de acuerdo al aspecto semántico. Vamos a ver bajo qué otro aspecto también puede darse variaciones lingüísticas, ¿no? También puede darse una variación de acuerdo al aspecto morfosintáctico. Morfo tiene que ver con la forma. Morfosintáctico. Bien, morfosintáctico. Por ejemplo, vamos a ver de qué se trata este aspecto, el aspecto morfosintáctico. Veamos. A ver, aquí. ¿Listo? Vamos a ver. Esto tiene que ver con los diferentes morfemas, ¿sí? Terminaciones, quiere decir, que se utilizan, y también tiene que ver con el orden, bien, o con la alteración del orden de las palabras. Bueno, lo que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a colocar aquí. Criterio morfológico. Morfológico. Por ejemplo, bien, y vamos a hablar de esto. Y esto tiene que ver con los diferentes morfemas que utilizamos. ¿Ven? Que utilizamos. ¿Listo? Por ejemplo, mira, acá hay que ver algunos ejemplitos. Bien. Por ejemplo, las variaciones que sufren algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra ratito, ¿no? Ratito, ratico, ¿no? Ratillo, por ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Miren. ¿Ven? Entonces, este aspecto tiene que ver con las variaciones de los distintos morfemas que se utilizan al final, al culmino o al término de una palabra, ¿no? Entonces, aquí podemos observar los distintos sufijos que se pueden utilizar para este diminutivo. ¿Bien? Ratito utilizamos nosotros, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Ratico, por lo general lo utilizan en Venezuela, en Colombia. Entonces, esto hace que una lengua varíe también
de acuerdo al aspecto morfosintáctico. Y también tenemos que ver con la alteración del orden de las palabras, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el cambio. Aquí no es criterio, es cambio, chicos, ¿ya? Ahora lo vamos a corregir. Aquí es cambio. Estaba pensando en criterio. Cambio, perdón. Y aquí es cambio también sintáctico. Vamos a ver de qué trata esto. Tiene que ver con la alteración, lo voy a escribir aquí para que no se olviden. Tiene que ver con la alteración, modificación, como gustes. La alteración del orden de las palabras. ¿Bien? Del orden de las palabras, pero ojo, dentro tiene que ser lógicamente de una oración. Dentro de una oración, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, aquí en la costa, ¿no? Decimos, por ejemplo, la casa de Luis, un ejemplo, ¿cierto? Pero en la selva muchas veces no dicen así, sino ellos empiezan por los circunstanciales, ¿no? Y por ejemplo pueden decir de esta forma, de Luis, su casa, por ejemplo, ¿cierto? Esto nosotros podemos expresar en la costa y esto de repente en la selva, ¿cierto? Entonces, son variaciones que tienen que ver con la alteración del orden de las palabras dentro, por supuesto, de una estructura, de una oración. Entonces, tiene que ver con el aspecto morfosintáctico. ¿Bien? Es otro aspecto que sufre una lengua, ¿no? Ahí vamos, 3 aspectos. Vamos con uno más. Listo. A ver. Y por último, el aspecto pragmático. Vamos a ver de qué se trata el aspecto pragmático. Vamos a ver de qué se trata el aspecto pragmático. Ocho participantes. Ya. Muy bien. Veamos de qué se trata el aspecto pragmático entonces. Y eso tiene que ver con el uso en sí de las palabras, ¿no? Dice, es la manera, ¿ya? Es la manera situacional, va a depender de la situación. Cómo utilizamos las palabras, ¿no? Cómo utilizamos las palabras. Vamos a ver. Bien. Va a depender de la situación en la que nos encontremos, del espacio, del lugar, ¿no? Para hacer uso de algunos términos. Vamos a ver, eso tiene que ver con el aspecto pragmático, dice. A ver, vamos a ver. Utilizamos el verde para esto. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos de pronto en Perú, por ejemplo, en Perú, listo. Bien, utilizamos, por ejemplo, el tú. Bien, y esto lo utilizamos en segunda persona. Del singular, por supuesto, ¿no? En segunda persona. Pero si yo viajo a Argentina,
Por ejemplo, ya no utilizan el tú, sino allá se hace uso del vos, que también está en segunda persona, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver con la situación, el lugar, el momento, en cómo nosotros hacemos uso de ciertos términos, de ciertas palabras. ¿Bien? Entonces, ¿de qué se tratan las variaciones o la variación lingüística? Son las diferentes formas de decir algo, de decir o de hacer uso de una lengua, ¿bien? Basándote en distintos aspectos. Sabemos nosotros que hay diferentes formas de decir lo mismo, ¿bien? Que la lengua va a experimentar, que una lengua, un idioma va a experimentar distintas modificaciones de acuerdo a ciertas características geográficas o sociales, ¿no? Entonces, bajo ciertos aspectos, el aspecto fonológico, fonético, ¿no? Aquí una lengua va a variar de acuerdo, ¿sí? O a través del sonido. El aspecto semántico me quiere decir que una lengua puede variar de acuerdo a su significado. El aspecto morfológico me determina que una lengua, ¿sí? O que la variación lingüística se da mediante también el uso de morfemas, ¿no? De sufijos. O también alterando o modificando el orden de las palabras. Bien. Y el aspecto pragmático me indica que puede existir variación de una lengua de acuerdo a la situación, bien, o momento en el cual yo pueda hacer uso de ella. Bien, entonces esos son los aspectos por los cuales pasa una lengua para que se den las diferentes variaciones, modificaciones, ¿bien? Y no olvidemos lo que dice allí, ¿no? Nadie habla una lengua, sino la variación de esa lengua. Una lengua varía también dentro del mismo territorio, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, o de distintos territorios cuando nos referimos a los diferentes países. Muy bien, eso tiene que ver con las variaciones lingüísticas. ¿Listo, chicos? Tienen aquí un minutito para hacer su captura de pantalla o para copiar si en caso estuvieran copiando, ¿bien? Ahí. Mientras voy tomando listita. Ya. Matías. Presente, profesora. Bruno. ¿Está Bruno? Ahí está el 29. Luciana. ¿Dónde está? Jennifer. Poco. Alonso. Ahí está. Milagros. Presente, profesor. Listo, Alonso, no hay problema. Brigitte. Ahí está Brigitte. Presente, profesor. Correcto. Christopher. No está Christopher, ¿no? Luis.
está Luis. Josías. Aquí está Josías. Listo. Josías, ya. Valentín. Sí está Valentín, ¿verdad? Bien. Camila, también está Camila. Y Lorenzo. Listo. Ya está. Bien, chicos. A ver. Bien, chicos. Veamos aquí ahora. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la variación general ya de una lengua. Bien. A ver, vamos a ver. Hemos hablado de variaciones lingüísticas. Ahora vamos a hablar de una variación general. Bien. Todas estas variaciones, los aspectos de la variación de una lengua que hemos hablado ya están incluidos dentro de lo que vamos a trabajar ahorita. Bien. A ver, vamos a ver.
variación general. Bien. Vamos a dar un título. Variación general. Bien. Variación general. Vamos a ver. Veamos, dentro de las variaciones generales ya de una lengua, bien, vamos a tener las variaciones diatópicas. Diatópicas. ¿Bien? A ver. Diatópica, o también llamado dialecto, está dentro de este dialecto. Dialecto. Eso pues. Eso. Otra vez está. Profesor, ha vuelto a aparecer el cuadradito, pero ahora está por arriba. Sí, está pequeño, ¿no? Y no sé por qué sale eso. Fastidia. Muy bien. Listo. Bien, vamos a ver las variaciones diatópicas, dentro de los cuales está pues el dialecto, también llamado geolecto o regionalismo. Bien. Este aspecto o esta variación de una lengua va a estar relacionada exclusivamente con factores geográficos. Vamos a ver aquí. Alguien está que quema algo y está ingresando todo ese humo por mi ventana. No sé quién será. Vamos a poner aquí. Entonces, está relacionado con factores geográficos. Bien. Geográficos. Bien, con factores geográficos. Muy bien. Una lengua va a presentar variaciones en diferentes zonas especiales. Bien. Y esta variación que presenta la lengua, esta variación de acuerdo a factores geográficos, quiere decir de espacio, ¿no? De región, de zona. Chicos, espérense rapidito, voy a abrir mi puerta. La casa se llenó de luna, ¿ves? Diosito, ¿quién estará quemando? Ay, Dios. Ya, a ver. Hay una disciplina que estudia, chicos, esta variación diatópica, ¿no? De acuerdo al factor geográfico. Y esa disciplina que estudia
viene a ser la dialectología. Lo vamos a colocar por aquí. Bien. Bien, vamos a ver de qué se trata. Aquí lo vamos a definir. Es una disciplina, ¿ya? Es una disciplina descriptiva, dice. Ahora vamos a ver, descriptiva. Cambio de una lengua. ¿Ya? Ahí está. Y dice, y también, bien, y en una época. Una época. Vamos aquí. Sincrónico. Muy bien. Qué feo, chicos. Muy bien. Entonces, mira, ve, la dialectología es la disciplina que va a estudiar y va a explicar los cambios que va a sufrir una lengua de acuerdo a una región, ¿no? De acuerdo a los factores geográficos, ¿bien? Incluso de acuerdo a algún factor de época también. Y ahí dice, ¿no? En una época determinada, el estudio será sincrónico, lógicamente de una lengua, o épocas determinadas, dice estudio diacrónico, ¿no? En una época, estudio sincrónico, y en varias épocas, estudio diacrónico. Muy bien, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya. A ver. Nuestro idioma, sí, el castellano, o también le podemos decir lengua española, no sé. Vamos a poner aquí la lengua española, el castellano, como guste. Bien. Ya, no se hablará de la misma manera. Sabemos que no. De la misma manera. Bien. En este caso estamos viendo de acuerdo a los factores geográficos, ¿no? Por ejemplo, tal vez en un espacio, en un lugar, se podrá decir lo siguiente, ¿no? Cuando quieres preguntar algo. Por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, ¿cierto? Utilizan estas expresiones, ¿no? ¿Y vos quién sos? Dicen, ¿cierto? Aquí en el Perú decimos, ¿y tú quién eres? ¿No? Entonces mira las variaciones que se pueden dar de una lengua de acuerdo a estos factores geográficos, ¿no? De acuerdo a los factores de espacio. Y a esta variación se le denomina variación diatópica, y exclusivamente es cuando hablamos del dialecto, o también llamado geolecto o regionalismo. Una lengua
sufre diferentes variaciones de acuerdo al aspecto geográfico, y a esa variación, según el aspecto geográfico que sufre una lengua, se le denomina pues dialecto, ¿no? Variación diatópica, es decir, el dialecto. Aquí una lengua puede sufrir variaciones en distintos aspectos, lo que habíamos visto anteriormente, ya sea fonológico, semántico, morfosintáctico, pragmático, también ya están incluidos dentro de esto. De repente por ahí decimos, por ejemplo, en otro lugar, dicen, por ejemplo, ¿te gusta la frutilla? Por ejemplo, ¿no? ¿Te gusta la frutilla? Y frutilla equivale, por ejemplo, en ese lugar, en esa zona, a fresa, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una variación semántica, ¿bien? Semántica. En la primera hay una variación de pronto pragmática y fonológica también al mismo tiempo. Entonces tiene que ver con la variación diatópica, exclusivamente con el dialecto de una lengua. ¿Bien? Por ejemplo, podemos decir de la selva su música, ¿no? Aquí ha sufrido una variación morfosintáctica, ¿no? Que tiene que ver con el cambio sintáctico. Es el dialecto que utilizan en la selva, por ejemplo, ¿no? A esa pronunciación, ¿no? Al dejo que le decimos, eso tiene que ver con el dialecto también, ¿no? El aspecto fonológico. De repente podemos decir el siguiente, ¿no? El churre está triste, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre dice ese término. Vamos, churre, dice, ¿no? Churre es porque equivale, por ejemplo, aquí nada más en el Perú, ¿no? En Piura. Esta palabrita churre equivale a, por ejemplo, a niño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un cambio de acuerdo al aspecto semántico, por ejemplo. Por ejemplo, podemos decir, no sé, la guagua se malogró, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A que el camión, ¿no? El autobús se malogró, ¿no? Es un cambio, por ejemplo, una variación semántica de la lengua, ¿no? Dentro del dialecto. Por ejemplo, decimos, ¿no? Un roncito, decimos, ¿no? Eso es una forma peculiar de expresión de los trujillanos, ¿no? Entonces, rápidamente se puede reconocer. Por ejemplo, podemos decir acá, por ejemplo, ¿no? Decimos, usted es mi amito, ¿no? Es una forma peculiar de cómo habla la gente de Chincha. Entonces, miren, todas estas variaciones se producen en una misma lengua, son variaciones lingüísticas, ¿no? Variaciones que sufre una lengua, basada en ciertos aspectos, ya sea fonológico, semántico, morfosintáctico o pragmático. Bien, y lógicamente, si son variaciones de acuerdo a factores geográficos, quiere decir que se refiere a los distintos dialectos que existen, ¿no? En los diferentes lugares del Perú, en este caso del Perú, o de pronto de Latinoamérica, ¿no? De aquellos países que también hagan uso de la lengua española. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú, los trujillanos tienen una forma de hablar, de expresarse, entonces eso es su dialecto. Nos vamos a Piura, ellos tienen una forma distinta de hablar, tienen un dejo, ¿no? Que a veces nos parece chistoso. Entonces, ese es su dialecto.
No sé, nos vamos a Huamachuco, ellos también tienen su forma peculiar de hablar, tienen su dejo, también, eso es su dialecto, ¿no? Son variaciones que sufre una lengua. Bien. Entonces, las variaciones lingüísticas se van a diferenciar por distintos rasgos que pueden ser. Variaciones lingüísticas, ya saben, de vocabulario, semántico quiere decir, variaciones lingüísticas de pronunciación, el aspecto fonológico, variaciones lingüísticas gramaticales, como en el caso del morfosintáctico, ¿no? Entonces, de eso se trata todas las variaciones que va a sufrir una lengua. Bien. Falta todavía hablar de esto, ¿ya? Falta todavía hablar de esto. Pero si empiezo a hablar de las variaciones lingüísticas ya en el Perú, nos vamos a quedar incompletos, ¿bien? Y quiero que sea todo seguido. Nos falta regular todavía trabajar de este tema, ¿ah? Nos falta todavía más o menos trabajar. A ver, entonces, lo importante es que quede claro aquí algunas cositas que son fundamentales. Entonces, toda lengua sufre variaciones. Eso es importante saber, que toda lengua sufre variaciones, ¿bien? Pues toda lengua va a experimentar algunas modificaciones, de acuerdo a características, decíamos, geográficas y sociales. Todavía estamos trabajando las variaciones lingüísticas de acuerdo a las características geográficas. Todavía estamos en geográficas, nos falta trabajar sociales todavía. Y también es importante saber que nadie habla una lengua sino la variación de esa lengua, ¿no? Entonces, la lengua siempre va a sufrir variaciones y eso hace que una lengua evolucione, ¿no? Evolucione, cambie, haya cambios, aparezcan nuevos términos, nuevas expresiones. Por eso existen las variaciones lingüísticas. Ahora, las variaciones de una lengua se van a dar bajo ciertos aspectos, fonológico, fonético, que tiene que ver con la pronunciación, ¿bien? Con el sonido, de cómo tú emites las palabras. Y decíamos, ¿no? Algunos, por ejemplo, podrán utilizar o expresar el término feliz de esta forma, ¿no? Feliz, haciendo el sonido, ¿bien? O dando fuerza al final. O también pueden decir, por ejemplo, jueliz, ¿no? Que es muy clásico escucharlo en la selva. Ellos modifican el sonido de la F por la J. Pero esa modificación es de acuerdo al aspecto geográfico, por lo tanto, tiene que ver con el dialecto, ¿no? También vimos que otro aspecto de variación, de modificación de una lengua es a través del aspecto semántico que tiene que ver con la variación que sufre una palabra, bien, en su significado de acuerdo al contexto, donde lo utilicemos, en Trujillo, en Piura, de repente, ¿no? En Moyobamba, etcétera. Entonces va a variar su significado de un término, ¿bien? O incluso entre países, ¿no? Morfosintáctico también es otro aspecto de variación de una lengua, ¿no? Que tiene que ver con los morfemas que se utilizan o con la alteración del orden de las palabras, ¿no? La selva, dentro del Perú, la selva es uno de los lugares donde se sufre mucho la alteración o la modificación, ¿bien? De los términos dentro de una expresión, ¿no? Y tienen una forma muy peculiar de hablar, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, me duele mi espalda, ¿no? En cambio, ellos dicen, me duele de mi pecho su atrás, por ejemplo, ¿no? Es una forma peculiar de su propio dialecto, ¿no? Y tiene que ver con el cambio sintáctico, ¿sí? Quiere decir con la alteración del orden de las palabras dentro de una expresión. Y el pragmático decíamos que tiene que ver con la manera, es la manera situacional, cómo utilizamos nosotros las palabras en los distintos espacios. Bien. Ahora, hemos visto las variaciones generales de la lengua, donde están las variaciones diatópicas, donde están incluidos el dialecto, o también llamado geolecto o regionalismos. Bien, esta relación, esta variación se da exclusivamente
bajo aspectos geográficos de espacio. Bien. Y hay una disciplina que estudia esto, que es la dialectología. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de variantes diatópicas, estamos hablando justamente del dialecto, y de lo que hablamos es de la variación que sufre una lengua, bien, de acuerdo al espacio. Por eso es fácil de reconocer. Por ejemplo, una persona que llega a una ciudad o algún lugar y es de Trujillo, rápidamente la reconocen. Tú eres trujillano, te dicen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una peculiar palabra que siempre utilizamos sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, decimos, lo compro, di, ¿no? Ese di que siempre utilizamos y es característico de los trujillanos, ¿no? Si escuchamos a una persona que viene de la sierra, también rápidamente lo reconocemos porque tienen su dejo, su forma de hablar, ¿no? Entonces, su dialecto. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos a la sierra, por ejemplo, a algún lugar de la sierra, y de repente nosotros escuchamos su forma peculiar de hablar y decimos, no, este no sabe hablar. Falso, ¿no? Es su propio dialecto, es la forma de hablar del lugar. Entonces, es la forma de hablar propio de los habitantes de ese lugar y se respeta esa forma, ¿no? Esa forma de hablar. Igual ellos cuando vienen aquí a Trujillo o de repente a Lima, les parece gracioso la forma como nosotros hablamos también. Pero cada persona que llega a un determinado lugar tiene que adecuarse y adaptarse al espacio geográfico donde se encuentra. Bien. Porque cada lugar tiene su propia forma, ¿no? De expresarse, su propio dialecto. Muy bien. Entonces, de eso se trata. Ya la próxima clase, chicos, vamos a hablar de las variedades lingüísticas ya en el Perú en sí, del castellano andino, del castellano ribereño, del castellano amazónico, ¿no? Que lógicamente tiene que ver con también el dialecto, ¿no? Existen 47 lenguas, antes habían más de 100, ¿ah? Pero algunas ya se han ido extinguiendo, bien, y bueno, ya van quedando menos lenguas. Por eso el Perú, por ejemplo, es un país multilingüe, ¿no? Un país que tenía muchísimas lenguas, pero hay algunos habitantes de ciertas lenguas que ya han ido muriendo y bueno, y esas lenguas pues han ido desapareciendo, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar la siguiente clase, chicos. Bien, yo creo que aquí nos poder empezar la siguiente desde de todo en sí, para no quedarnos a la mitad de lo siguiente, de lo que continúa. Bien. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día lunes. Ya el día lunes les entrego sus evaluaciones. ¿Listo? Alguien estuvo hablando por aquí, no me di cuenta. Ah. A ver, ¿tienen que copiar algo? ¿A alguien le falta algo más para copiar o tomar captura? ¿O ya todo lo tienen? ¿A alguien le falta algo para regresar? ¿Listo, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Copiaron todo? Sí, profesora. Ya, hija, listo, listo. Entonces nos vemos el lunes, chicos. Ay, Lorenzo.
Es que, profesora, ¿qué pasó? Porque se me botó. ¿Yo te voté? No, se me fue el internet. Me Ah, sacó de la reunión. Por eso quería preguntarle de qué me había perdido. no sé en qué parte te fuiste. No me di cuenta, la verdad, Hasta de luego, Matías. profesora. Ya, no sé, no me di cuenta, no sé en qué parte. A ver, Cuando estaba en biología, en los 47 idiomas del Perú. Ah, ya, eso lo estuve mencionando, simplemente eso todavía no lo hemos hecho, lo hacemos en la siguiente clase. Solo lo mencioné así nada más. Sí, no, Allá. en realidad entonces no te perdiste de nada. Lorenzo, ¿esto te faltaba? Sí, profe, eso. Ya, ¿y lo otro sí lo copiaste, lo siguiente? Sí, Ah, ya. Entonces ya está todo, ¿o todavía? sí, yo lo copié ya. Ah, ya, listo. Listo, chicos, entonces nos vemos el día lunes. Adiós, profesora. Ya, chao. Adiós, profe.